Un nombre no es una simple denominación. Todos están cargados con una impronta, un sentido, una historia. Algunos pasan desapercibidos, pero otros, el solo hecho de mencionarlos, evocan sensaciones fuertes. Y más cuando esos nombres se relacionan con éxitos y victorias. ¿Cómo anda la banda? Espero que muy bien. Seguro ya te habrás dado cuenta que vamos a tratar hoy. No perdamos más tiempo. Derecho al intro. Esta debe ser una de las preguntas más complicadas de contestar. Y no es que la respuesta que podamos deducir vaya a dejar conformes a todos. La relación de Pablo Escobar con Atlético Nacional no es muy clara. A diferencia de otros capos narcos de la época, nunca se ha encontrado documento alguno que lo vincule con el club. Incluso no son pocos los que afirman que ni siquiera era hincha del verde, sino de su clásico rival, el Deportivo Independiente Medellín. ¿Eso ya lo saca de la ecuación? No. Según el periodista Alejandro Pino Calat, Nacional tuvo dirigentes que, si bien no pertenecían, tenían relación con el cártel, pero en el rubro lavado de dinero, como por ejemplo los empresarios Octavio Piedrahita o Hernán Botero, extraditado en el 85 acusado de lavar 50 millones de dólares del cártel de Medellín. Por ende, había nexos entre el cártel y el verde. No, eso me quedó claro. El otro gran interrogante es, ¿qué le pudo interesar a Escobar de Nacional para supuestamente conspirar en desmedro de su querido DIN? Porque, seamos sinceros, suena medio raro que siendo hincha de un club se le dé por apoyar a su clásico rival. Salvando las enormes distancias, es como que si Mauricio Macri invirtiera en River buscando ganar la Libertadores. Suena ilógico, más teniendo en cuenta lo futbolero que se dice que era el patrón. Acá también las teorías son muy variadas. Algunas van por el lado de que en realidad era hincha de Nacional. Otra, más romántica, dice que Escobar sentía un profundo amor por su tierra, cosa que lo llevó a dejar de lado sus sentimientos futboleros en pro del destaque de la ciudad. Sí, tú, hágale. Una variante de esa teoría, no tan romántica, se engancha con la guerra declarada hacia el cártel rival de ese tiempo, el de Cali. El América de los Rodríguez Orejuela había intentado sin éxito laurearse como el primer equipo de Colombia en ganar la Libertadores. Y una muy buena forma de mostrar la superioridad paisa era lograr lo que el conjunto caleño no pudo. Eso se podría relacionar con un interesante proyecto del cuadro verde. Iniciaba el año 1987 cuando el directivo Cristóbal Tobón fogoneó la idea de volver a las raíces. Un plantel solo de jugadores colombianos. Y nada más. La idea pegó por dos razones. Una excelente forma de ahorrar en salarios y funcionaba. Un año antes, con Francisco Maturana a la cabeza, el Once Caldas de puros locales deslumbró con su juego, aunque no con los resultados. Así que para el 87 Nacional le dio vía a los extranjeros, desarmaron al Caldas trayendo a Maturana y 4 jugadores, del amado DIN del patrón vinieron 3 y del Cúcuta el Palomo Usuriaga. Así nacieron los puro criollos, que iban a competir contra el América de las estrellas extranjeras. Y otra vez la duda. Hay quienes dicen que la idea fue de Escobar y que él mismo financió el equipo. El periodista César Londoño desestimó esa idea en el 19, argumentando que si un narcotraficante se hubiera metido en Nacional, habría traído extranjeros como lo hizo América o Millonarios. Y si no fue así, la mayoría de los nombres de aquel plantel, como vimos, no provenían de la cantera verde, cosa que cuesta su dinerillo también. Desafortunadamente no teníamos otra opción. La última teoría dice que Escobar, como buen negociante, tenía huevos en cada canasta. Sus delegados operaban en 3 clubes antioqueños: Atlético Nacional, Independiente Medellín y Envigado. Hay que recordar que, según Sebastián Marroquín, hijo del caponarco, él nunca estuvo interesado en el fútbol como negocio al estilo Sociedad Anónima Deportiva,
sino solo como medio para blanquear plata. Así que el dinero ilegal siguió fluyendo, por decirlo así, normalmente y de la misma manera en que venía llegando. Entramos derechito al partido que dio origen a la idea de Pablo Escobar comprando la copa para los paisas. Libertadores 89, Millonario y Atlético Nacional eran los representantes colombianos. El embajador era el vigente bicampeón. Tenía buenos valores locales como Carlos Estrada, Pimentel, Arnoldo Iguarán y jugadores argentinos medio pelo pero rendidores como Mario Vaneverac, el Pájaro Juárez y un Sergio Goycochea que ni siquiera soñaba con Italia 90. Y para variar, apadrinado por un narco, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano cofundador del cártel de Medellín y aliado de Escobar. Fenómeno. Para la prensa era el gran candidato de la llave. Algunos incluso fantaseaban con que podía ganar la copa. ¿Cómo? A ver, ¿qué quiero decir? Gacha había invertido, pero Millonarios no era un Dream Team. Casi con el mismo equipo en el 88 quedó fuera en fase de grupos. Y este año casi lo van en octavos. Así que como verás alcanzaba para el medio local y con algo de suerte en los cruces podía llegar a dar batalla. Lejos de ahí a ganar la copa. Del lado de Nacional, ni en grupos ni en octavos encontré sospechas de algo turbio. Es más, ni siquiera en la ida que ganó 1-0. La cosa aparece en la revancha. La arrastré, la vi completita para tener una idea de primera mano. ¿Y qué vi? Que el partido se puede dividir en dos. Antes y después del minuto 67. Antes de la jugada, fue bien de copa de esos años y de equipos que se conocían todas las mañas. Trabado, algún que otro remate, un Azul tan nervioso que no podía dar dos pases seguidos y Nacional moviendo la pelota. Como podía, fíjate cómo estaba la cancha. Capaz que si ponían dos arcos en un baldío la pelota picaba menos. Ya empezamos con la falta de respeto, ay Virgen Santísima. Y ahí lo lindo del fútbol. En una jugada más aislada que enfermo de COVID, Estrada anota. Con el 1-0, ¿qué dijiste vos? Lo pasó por encima. Ni ahí. Todo muy parejo, Millonarios con menos ideas y más nervios que antes y con un raro, correcto arbitraje de Hernán Silva. Paréntesis. Se ve que Leos mucho no confiaba en los árbitros de allá porque mandó un chileno, una excepción en el reglamento de la época. El segundo tiempo iba por el mismo camino hasta el bendito y detestado, de acuerdo con qué camiseta lo veas, minuto 67. Higuita tumba a Iguarán en el área. ¡Penal! No, córner. ¿Qué pasó? Bueno, acá nos metemos en un lío. Que justo a Silva se le cayó el silbato y no vio nada, que no fue penal porque Higuita llega antes, que no quiso marcarlo, dicen que había 50.000 razones para no hacerlo. ¿Cómo va a decir semejante barbaridad? Lo cierto es que a partir de ahí todo cambió. Al chileno se le fue el partido de las manos y Millonario entendió por fin que era local y debía hacer algo más. Y ahí lo lindo del fútbol. Cuando Nacional estaba más apretado que yo a fin de mes, Trelles empata, le da el pase al verde y de paso le parten la frente de un pilazo. Después... hubo un tiempito para algo más, finalizando la fiesta del fútbol con... La indignación azul se podía medir en escala Richter. Había nacido una rivalidad. ¿Y el mito? Hasta acá no hay referencias, o por lo menos yo no las encontré, de una participación directa de Pablo Escobar influyendo en los resultados. Donde sí se menciona una participación, aunque no de manera presencial, es en la semi de vuelta frente a Danubio. Ese aporte se deduce de la aparente presencia de uno de sus sicarios, el fallecido John Jairo Velázquez alias Popeye. La historia es recontra archi conocida. La terna argentina que iba a dirigir el partido, Carlos Espósito, Abel Ñeco y Juan Baba, fue víctima de amenazas, algunas de ellas bastante elocuentes. A grandes rasgos, lo más grosso fue en la noche anterior al partido, en el hotel, cuando en X momento
irrumpen en la habitación 4 tipos armados. Una vez asegurada la zona, entra otro, identificado tiempo después por Espósito como Popeye, vestido de impecable traje, corbata y un maletín que contenía dólares en efectivo que le fue ofrecido a los árbitros, junto con toda una serie de seguridades. Si bien en el relato no se menciona el porqué de tanta generosidad, no había que ser un ingeniero nuclear para darse cuenta. La terna rechazó el presente y ahí cambió el humor de los visitantes, dejando la habitación con un mensaje bastante intimidatorio. ¿Está claro? ¿Y el partido? Para fortuna de los referees, Nacional ganó 6-0. Hay quien ve raro el hecho de que la ida hayan empatado y la vuelta se haya definido con tal amplitud. A mi criterio, hay explicaciones lógicas. Primero, Eran dos equipos que manejaban muy bien la pelota y no se conocían, por lo que se dio una llave muy distinta a la de Millonarios, más abierta, con mejor trato de pelota y ocasiones de gol. Segundo, Nacional no era muy efectivo de visitante. Hasta ese momento sumaba 4 empates y una derrota. Y si a eso le sumamos que jugó desde los 38 con 10 jugadores, ahí explicamos el 0-0. tercero, La vuelta es uno de esos partidos donde se te dan todas. Un gol antes de los 10 minutos, un rival aturdido y un jugador on fire. Albeirus Uriaga, imparable para la defensa y autor de 4 goles. Insisto, ¿hubo algo raro? Del lado de los árbitros parece que sí. Del lado de Danubio parece que también. En la versión de Espósito compartieron el avión de vuelta con el plantel uruguayo. En charla con su presidente dejó entrever que también la pasaron mal. Buscando info, encontré el relato de lo sucedido de boca del entrenador Hildo Maneiro y el defensa Fernando Canapquis. La noche previa despertaron al plantel con bomba de estruendo. La guarda salió, tiraron unos tiros al aire y se acabó el tema. Pero el daño ya estaba hecho. Sirvió. La ida de la final se jugó en Asunción y fue victoria de Olimpia por 2-0. De nuevo, nada que reportar. Por tercera vez consecutiva el lío viene en la vuelta. El periodista argentino Ernesto Cherkis Vialo sostiene que luego de lo sucedido con la terna argentina en semis, las autoridades de la Confederación Sudamericana movieron el partido a Bogotá. Al no poder utilizar jueces paraguayos como era la costumbre de Don Leos, ¿Cómo? echaron mano de nuevo a árbitros argentinos, Juan Carlos Lustó, Jorge Romero y Francisco La Molina. Esas medidas no impidieron que sucedieran las mismas presiones a árbitros y jugadores visitantes. ¿Por qué? No olvidemos que el cártel de Medellín, a través de Rodríguez Gacha, también operaba en la capital del país. La noche previa al partido, la terna cenaba en el restaurante del hotel. En eso se acerca un tipo con un maletín, lo deja debajo de la mesa y les dice: Colombia no puede perder más finales, haciendo alusión a las 4 anteriores. Los árbitros lo enfrentan, discuten hasta que el muchacho muestra claramente que no era una joda. Ahí interviene la seguridad del hotel. El muchacho, armado y todo, se retira con la valija, así nomás, no sin antes dejarles un recado bastante elocuente. Ok. Lustó intentó zafar de dirigir el partido, pero Don Nicolás, que en paz descanse, lo convenció de que el show debía continuar y el partido se jugó. La historia es conocida, Nacional gana 2-0, penales erran casi todos, hasta Leonel Álvarez. Punto, Atlético Nacional campeón. La odisea de Lustó no terminó con el partido. ¡Oh, mierda! En esos años el ex árbitro hacía referencia a una situación vivida, pero la dejaba picando. Más acá en el tiempo se decidió hablar. Mientras se dirigía a pedir el video como recuerdo, fue interceptado por 2 autos con tipos armados. Lo llevaron a un descampado, lo amenazaron y lo dejaron varado en medio de la nada. Según sus palabras, caminó como 8 kilómetros hasta poder encontrar ayuda. Vos te estarás preguntando, vale, ¿no dijiste también sobre amenazas al rival? Sí. Según un medio paraguayo, en los días previos a la revancha, el presidente de Olimpia, Osvaldo Domínguez Dip, denunció a la Confederación Sudamericana que había recibido una amenaza del cártel de Medellín, en la que expresaba la posibilidad de que la delegación franjeada sufra un atentado de no darse un resultado favorable al conjunto colombiano. No son pocos los que aseguran
que el miedo de los jugadores de Olimpia era tal que no se atrevían a ganar el partido por miedo a represalias. Aunque eso no coincide mucho con lo que vi. Una llave típica del conjunto de Cubilla: golpear fuerte de local, aguantar la ventaja de visitante jugando a la contra. Lo mismo hizo el año siguiente con Barcelona de Guayaquil, solo que en el 89 no salió. ¡Nunca más! Ahora, cortito, voy a dejar las 10 conclusiones que me dejó la investigación. 1. Escobar no era hincha de Nacional. De ser así, habría que ver por qué en un arranque de furia mandó matar a línea Álvaro Ortega luego de que bombeara, aparentemente, al DIM. Lo que sí está claro es que el verde era un eslabón más de su negocio, como lo era Envigado o el mismo Independiente Medellín. 2. La idea de los puros criollos fue de la dirigencia. De haber sido de Escobar, su participación extorsiva hubiera sido ya desde fase de grupos de la Copa del 89, cosa de asegurarse el éxito de su idea. Eso sí, no podría asegurar la procedencia del dinero que se utilizó para armar el plantel. Ahora, si es cierto que era tan futbolero como se dice, no le fue difícil darse cuenta que el plantel que había armado Nacional podía llegar lejos. Aún así, su influencia se nombra a partir de cuartos. 3. El partido contra Millonarios. Sí, Hernán Silva se equivocó, era penal. El tema es que Silva era malo de por sí. Recordad que tuvo actuaciones polémicas en las 2 finales de América de Cali. En honor a la verdad, era tal el morbo que ganara quien ganara hubiera sembrado dudas. O sobornado por Escobar o por Gacha. Y cuando eso sucede, y más viendo el trámite del partido, me huele a excusa. 4. No me da la sensación que haya intervención de ninguno de los narcos. La duda que me queda es: ¿qué posibilidad hay que hagan tambalear la estructura del cártel y el negocio traicionándose solo por un resultado deportivo? Es imposible. Matemática e históricamente es imposible. 5. La semi contra Danubio. A ver, no dudo de la palabra de Espósito, pero me da la sensación que, como toda anécdota, está adornada, exagerada. Más teniendo en cuenta si la comparamos con la de Baba. No voy a explicar las diferencias porque si no este video duraría 2 horas. Pero me voy a centrar en 2 detalles que me llamaron la atención. Mientras Espósito identifica a Popeye como la persona que traía la maleta, Baba en ningún momento asegura que haya sido el sicario. Eso sin tener en cuenta que la descripción dada no concuerda ni a palos con la del finado sicario. Por si no lo sabes, su rostro se hizo archiconocido porque luego de cumplir su condena, explotó comercialmente su imagen. 6. En su declaración, Espósito dejó picando que el plantel de Danubio se sintió intimidado y ese es su porqué del resultado abultado. Eso es una mentira. Lo ocurrido en el hotel me pareció más una avivada de hinchas que buscaba no dejar descansar al rival que un intento de atentado. Eso siempre existió, existe y existirá. Amén. Pero como sucedió en la peligrosa Medellín de finales de los 80, la cosa se percibió de manera muy distinta. Para el entrenador, el partido no debió haberse jugado. Para Kanapkis, les ganaron bien. 7. Cherkis Vialo asegura que la razón por la que se trasladó la final de vuelta a Bogotá fue lo sucedido con la terna argentina en semis. Primero, el mismo Juan Baba admite en el documental Jugada Peligrosa que no hicieron informe de ese partido. ¡Ajá! Y el mismo Espósito nunca dice que haya denunciado lo que vivieron. ¡Ajá! ¡Ajá! En la copa siguiente, el uruguayo Cardelino denunció algo parecido en un Nacional vasco y la Confederación Sudamericana anuló el resultado e hizo jugar el partido de nuevo. Segundo, la razón del cambiazo fue la misma de, por ejemplo, la del 2016, la capacidad del estadio. Se exigía mínimo 35.000 espectadores en una final y en ese momento el estadio de Medellín no los cumplía. 8. La amenaza Lustó. El mismo Sebastián Marroquín, hijo de Escobar, confirmó el hecho en El Chiringuito, aunque con notables diferencias. 9. Es poco lógico pensar que si compró ayuda arbitral o amenazó a la visita, el partido termina igualado, sin expulsados
goles dudosos o penales raros. Y encima se tenga que definir todo por penales. O Escobar era masoquista o... Aquí no ha pasado nada. Es lo mismo que suponer que los jugadores de Olimpia erraron los penales adrede. Al año siguiente se vuelven a encontrar. Van a penales y adivina. No sabemos. De 12 se convirtieron 3. ¿Será que les duró el miedo a los paraguayos? A ver, que hubo apriete, lo hubo. Pero todo lo que se dijo después me suena a excusa. La fácil. 10. Finalmente tenemos las palabras de gente cercana a Escobar. Popeye en un video del 2017 refutó las teorías conspirativas reconociendo que el único crimen vinculado al deporte fue el de Ortega. Y Nicolás, hijo de Roberto Escobar, cofundador del cártel, confirmó en 2023 que su tío no compró la copa, aunque admitió que dio dinero a los integrantes del plantel. Vos dirás, mirá a quién le estás creyendo. Pero es que si te pones a pensar sin camisetas y sin prejuicios, la teoría de Escobar comprando la copa no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a aclarar esto de una vez por todas. ¿Por qué llegar a los penales? ¿Por qué arriesgar el negocio por amañar un resultado deportivo? ¿Por qué Gacha o los Orejuela no hicieron lo mismo? De ninguna manera quiero decir que las amenazas o aprietes no hayan existido. Existieron, aunque con el paso del tiempo nos pudimos dar cuenta que la influencia de esos capos estaba circunscripta solo a Colombia. Por eso creo yo que los casos de amaño y extorsiones se dieron solo a nivel liga local. A nivel Sudamérica la cosa no era tan sencilla, aún con todo su poder o dinero. Y si no, que lo digan los Rodríguez Orejuela. Lo que no queda duda es que la impronta que tristemente tenía Pablo Escobar era tan grande que se lo hacía responsable de absolutamente todo, haya o no haya tenido que ver. Lo que termina de ser solo una excusa por no estar a la altura para unos y bajarle el precio a un logro histórico de un gran equipo para otros. Entonces la pregunta sería, ¿por qué lo hacen? Hasta acá este humilde informe con lo que pude ver, investigar sobre un tema muy sensible. Espero leer tus comentarios. Sabes que las conclusiones a las que llegué no pretenden ser la verdad. Dejo lugar a la discrepancia, siempre con respeto, entendiendo que es imprescindible para aportar luz al tema, opinar con la cabeza y no con el corazón o una camiseta puesta. Le doy la bienvenida a todos los que son parte de esta comunidad desde ahora, redes sociales en la descripción. Saludos a todos, abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Todavía espero tu explicación.